Bienvenidos juristas, vamos a continuar con este curso de la ley de contrato de trabajo comentada y hoy vamos a ver algo que les va a explotar la mente. Esta información vale millones y te la voy a regalar. ¿Cuál es el principio de la subsistencia de la condición más beneficiosa para el trabajador? Así es, hoy vamos a ver el artículo 8 de la ley de contrato de trabajo, pero mucho más. Recuerden que en el artículo anterior vimos el concepto de orden público laboral. Y hoy vamos a ver qué es esto de la subsistencia de la condición más beneficiosa. Suscríbete y compartí el video, jurista. El mismísimo artículo 8 dice: las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales que contengan normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación. Como está redactado es raro, o sea, te está diciendo que un convenio colectivo que es más favorable va a ser válido de aplicación. Pero técnicamente no te está diciendo que si un convenio colectivo es menos favorable no es válido. Es como que yo te pregunte, ¿qué opinas de Marcos y de Juan? Y vos me digas, no, Marcos es un capo. Y de Juan no me digas nada. Yo puedo asumir que Juan no te cae bien, pero en realidad debería preguntarte, ¿Juan cómo te cae? ¿Se entiende? Por eso es medio raro como está redactado y me parece un buen momento para entender cómo es el principio de la subsistencia de la condición más beneficiosa para el trabajador, que es una de las cosas que se desprende del principio protectorio. Y obvio que está muy ligado con esto el artículo 12 del principio de irrenunciabilidad y está muy ligado con lo que vimos del orden público laboral. Ya voy a ampliar cuando me toque hablar del artículo 12 con casos prácticos y concretos, pero veamos hoy dos cosas. Uno, ¿qué pasa cuando hay dos normas y hay una condición más beneficiosa y se modifican las cosas? Y veamos la segunda parte del artículo 8, que dice básicamente que los convenios colectivos básicamente no están sujetos a prueba. Nosotros ya vimos que cuando vimos el artículo 3 de la ley de contrato de trabajo, el derecho extranjero básicamente uno debería probarlo. Ahora, técnicamente el derecho interno uno no lo tiene que probar. Pero, si les puedo dar un jurista tip, cuando hay un convenio colectivo y hay actas complementarias, y la verdad no es muy fácil de encontrarlo en la página oficial del Ministerio de Trabajo, acompañen. Así es, acompañen las actas. En mis juicios, cuando tengo un acta de escala salarial, la acompaño por si acaso. Nuestra idea como laboralistas es hacer la vida del juez más fácil. ¡Eres realmente un genio! Y si el juez tiene que meterse en una página del Ministerio de Trabajo que está todo desorganizado y confuso para ver qué convenio se aplica, yo muchas veces acompaño el acta y a veces incluso pido que se libre oficio al ministerio para que acompañen las actas en concreto. Obvio que depende del caso, pero hay jueces que básicamente te dicen: jurista, ¿para qué me pedís esto si en la página del Ministerio de Trabajo figura todo? No me pidas eso, no te voy a librar el oficio al ministerio. Pero la verdad que depende, porque una cosa es cuando estás litigando un juicio donde se aplica comercio, que está todo bastante prolijo, y otra cosa es cuando demandás una empresa que tiene un convenio de empresa que está todo reoculto. Entonces a veces ahí sí está bueno hacer pruebas respecto al convenio y a las actas, mandando oficios al sindicato o al Ministerio de Trabajo. Y como digo siempre, depende. Pero ojo, porque si yo quiero que se me aplique un convenio colectivo en un juicio, tengo que pedir que se aplique. Clave. Pero en conclusión, tengan esta herramienta, la segunda parte del artículo 8. Técnicamente no está sujeto a prueba los convenios colectivos. Así que si te rechazan demanda porque no acompañaste copa del convenio, apela alegando que el artículo 8 dice que el convenio no está sujeto a prueba, básicamente. Y respecto a lo más importante y lo más complicado, ¿subsiste la condición más beneficiosa? ¿Y a qué me refiero? Imagínate que te lo tenemos a Juan. Y Juan trabaja, no sé, 20 años para la misma empresa. Imaginémonos y olvidémonos de la ley de contrato de trabajo. Imagínate que cuando Juan entra a trabajar, hay una ley que le dice: Juan, vas a tener siempre 14 días de vacaciones. Y de repente pasan 20 años, 23 años, de acuerdo al pizarrón, y modifican la ley. Imagínate que modifiquen la ley de contrato de trabajo y le digan: ahora los trabajadores van a tener 7 días de vacaciones. ¡Auch! Entonces el ejemplo es, está la ley 1 y de repente viene la ley 2 y empeora las condiciones. Lo que nos preguntamos es: ¿subsiste la condición más beneficiosa? O sea, Juan, en su contrato de trabajo, de alguna manera, ¿puede alegar que él tiene un derecho adquirido y que hace 20 años que está gozando 14 días de vacaciones y ahora no puede gozar 7? O, por el otro lado, se debería aplicar la ley número 2 y bueno, Juan, a llorar a la iglesia, perdiste 7 días de vacaciones. Sonado la campana anunciando el primer asalto. Me encantaría decirles que es re fácil responder esto, pero la verdad es que no, que es muy complicado y hay una pelea jurídica. Una pelea jurídica entre el principio de progresividad, el principio de indemnidad, el principio protectorio, entre entender que el trabajo es un derecho humano fundamental, entre entender que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, versus el principio de modernidad de la ley, que esto básicamente es ley posterior, deroga ley anterior, el orden público económico, la ley especial versus
versus la ley general. Dependiendo de dónde nos paremos, vamos a responder esa pregunta, si persiste la ley 1 o la ley 2. Acá en el pizarrón les dejé el famosísimo fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación del 19 de junio del 2013, AT2. Y ya que estoy, te tiro un chisme jurídico. Yo fui el primero en recibir la cédula. O sea, el primer abogado que no trabajaba en la Corte Suprema que leyó el fallo. ¿A quién le importa, jurista? Volviendo al fallo, y les prometo que en el futuro voy a hacer un video solo hablando de este fallo porque hay mucha tela de cortar. En este fallo se habla muy bien de lo que es el principio de progresividad. Y yo ahí les copié los considerandos del fallo y básicamente se hablan de dos cuestiones muy importantes, de dos aristas del principio de progresividad. Una es la obligación en general de los Estados miembros, de todo el derecho básicamente, a asegurar que el derecho de las personas tenga una mejora continua de existencia. O sea que básicamente estamos obligados a cada vez mejorar las condiciones, cada vez estar a favor del derecho digno y de básicamente crear mejores condiciones. O sea, sería como una obligación legal de cada vez crear un mundo mejor. Lo que nos preguntamos es qué tan oponible es esto y qué tan aplicable es, o si solo es una aspiración. Y lo otro muy importante que se desprende del principio de progresividad es básicamente una obligación negativa, una prohibición de ir para atrás. O sea, es una obligación, un compromiso de respetar los derechos adquiridos y no tomar medidas que de alguna manera, directa o indirectamente, prohíban o limiten o menoscaben el ejercicio de derechos adquiridos. Despacio, cerebrito. Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Básicamente el principio de progresividad habla de esto, de progresar, de cada vez tener mejores derechos y no ir para atrás. Pero ¿quién gana esta lucha, jurista? ¿La ley 1 o la ley 2? ¿Persiste esto de la condición más beneficiosa? Depende. Para la doctrina clásica, esto es un tema súper controvertido en toda Latinoamérica, en todo el derecho del trabajo en general. Pero para la doctrina clásica, técnicamente, como la modificación viene de la ley y no del contrato individual, sino de la ley, esto se podría hacer. Y Juan, o el trabajador que se le aplica esta ley, estaría al horno. Y de ahora más le corresponderían 7 días de vacaciones y no 14. O sea que se le aplicaría la ley 2. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la ley posterior deroga la ley anterior. Si el legislador decidió cambiar esta condición, por algo fue, capaz por un orden público económico, un interés general, por algún motivo fue, entonces se respeta la voluntad del legislador. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Pero para otra parte de la biblioteca, y para mí para una doctrina más actual, para mí es lo que corresponde, se debería aplicar el principio de progresividad y la ley 2 básicamente sería inconvencional, algunos podrían decir que es inconstitucional, uno podría decir que es inaplicable y básicamente no podría modificar los días de vacaciones. Digamos, entonces todos los trabajadores van a tener 14 días de vacaciones y está mal la ley nueva cuando dice 7, porque esto está vulnerando el principio de progresividad. Esto sería una interpretación posible. Otra interpretación posible sería crear como dos subsistemas, dos categorías de trabajadores. Los trabajadores que trabajaban cuando la ley vieja estaba vigente, que se les debería respetar la ley vieja, y los trabajadores que ingresan al empleador de cero y a eso se les debería aplicar la ley nueva. Repito, es medio un chino, pero bueno, yo les advertí que la articulación entre fuentes del derecho al trabajo no es tan simple. Y para complicar un poco más las cosas, y si tenés que ver este video 2 veces, no dudes en hacerlo porque es un tema medio complicado, los autores también debaten qué pasa cuando, en vez de la ley, esto pasa con un convenio colectivo. O sea, ¿qué pasa si la sucesión normativa, si las condiciones cambian de un convenio colectivo a otro? Imagínense que hay un convenio colectivo vigente al 2000 que dice vas a tener 21 días de vacaciones. Y de repente otro convenio colectivo inventado al 2023, al mismo ámbito de aplicación, dice, che, vamos a cambiar esto. Y de 21 días van a pasar a 15 días de vacaciones. Y hay muchas cosas que tenemos que analizar para entender si esto se puede hacer o no se puede hacer. Primero que nada, la misma lucha que vimos antes. Principio de progresividad, indemnidad, protectorio, versus lo que sería el principio de modernidad de la ley. Básicamente la ley posterior delega una ley anterior, del orden público económico, la ley especial versus la ley general. Y sobre todo también las normas de la 14250, que es esta ley que regula el tema de todos los convenios colectivos. Y acá en el pizarrón les puse un montón de normas que no voy a leer, si quieren pongan pausa y leanlas, pero básicamente el artículo 6 nos habla que el convenio colectivo se tiene que ajustar a las normas legales, entonces uno podría decir, che, esto no se está ajustando. A mí nos habla el artículo 7 que la aplicación del convenio colectivo no puede afectar las condiciones más favorables de los trabajadores estipuladas en sus contratos individuales de trabajo. De todas formas, acá una vez más, cuando hay un convenio colectivo que básicamente se aplica después del otro, tenemos estas dos interpretaciones, estas dos doctrinas, estas dos partes de la biblioteca. Una que dice, no se puede hacer
hacer porque esto afecta al principio de progresividad, al principio pro domine, el principio de indemnidad, el principio del protectorio, y una que dice, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un principio de modernidad que se aplica a la ley posterior a la ley anterior, porque hay un orden público económico, porque la ley especial prima versus la general. Y sobre todo, porque hay parte de la doctrina y la jurisprudencia que dice, ¿es peor que te saquen días de vacaciones? Y vos vas a decir, jurista, pues claro, pero no es tan fácil. Porque imagínate que este convenio colectivo del 2023, que te saca estos días de vacaciones de 21 a 15, te da otras cosas. Imagínate que hace que te paguen más plata, o imagínate que hay una cláusula que dice que no se los puede despedir a los trabajadores por un año. Entonces, ¿esto es peor? Porque si me sacan días de vacaciones, pero me están diciendo que por un año no me van a despedir y encima me están dando una especie de plus, ¿es peor que me saquen días de vacaciones? En base a este argumento hay muchos que sostienen que en realidad no se está afectando el principio de progresividad porque el convenio colectivo que te está sacando alguna condición más beneficiosa en realidad te está subsanando por otro lado. Incluso el fallo AT2 también permite reducir derechos por un tiempo limitado, o sea, si lo hacen de forma indeterminada está prohibido, está mal, pero si lo hacen, no sé, por 3 meses porque hay una crisis, técnicamente uno podría decir que eso es válido. Les recuerdo que en el fallo AT2 básicamente le habían reducido el salario a unos trabajadores municipales y la Corte, tarde, pero efectivamente declaró inconstitucional esta reducción a la baja. Y efectivamente nos preguntamos, ¿un convenio colectivo, un sindicato, con la conformidad de la empresa y del Ministerio de Trabajo, puede modificar a la baja? ¿Puede destruir una condición más beneficiosa o subsiste la condición más beneficiosa del convenio colectivo anterior? Bueno, para mí la respuesta a esto depende de vos, depende de cómo vos interpretes el derecho laboral. Si estás a favor del principio de progresividad, principio de indemnidad, de progresividad, de trabajadores sujetos preferente tutela constitucional, o si entendés que no se está alterando el principio de progresividad, que el principio de modernidad de la ley se aplica, que básicamente se aplica a la ley posterior que deroga la ley anterior. Pero todo depende. Yo he tenido profesores en la maestría que básicamente me decían A y B, totalmente opuesto, fundamentándose en qué, en cosas distintas. Si querés profundizar esto, te recomiendo además del fallo 2, leer a Gialdino, a Orsini, a Cornaglia, que la verdad hablan un montón del principio de progresividad. David Duarte, un crack que habla mucho del tema. Sin embargo, hay buenas noticias, jurista, pues si bien acabamos de decir que si una ley es modificada a la baja, no subsistiría para mucha parte de la jurisprudencia la condición más beneficiosa y que lo mismo pasa con un convenio colectivo, lo cierto es que hay unanimidad, o sea que todos están de acuerdo, que si la condición más beneficiosa viene del contrato individual de trabajo, después no te lo pueden sacar. Sería como un derecho adquirido. ¡No contaban con mi astucia! Sería como un derecho adquirido. ¿De qué estás hablando, jurista? Muy fácil, imagínate que Juan trabaja hace 20 años para una empresa y el empleador le dice, Juan, por favor, vení a trabajar conmigo, te voy a dar mejores condiciones que la ley, mejores condiciones que el convenio colectivo. Ya desde el día 1 te voy a dar 30 días de vacaciones. Y Juan está re contento ahí trabajando. Y de repente, un par de años después, el empleador dice, che, Juan, la verdad es cualquiera que esté dando 30 días de vacaciones cuando la ley dice que son menos y el convenio dice que son menos. Así que de ahora en más te voy a dar solo lo que dice la ley. Te voy a dar 15 días de vacaciones nomás. Juan va a estar muy enojado. Pero la pregunta es, jurídicamente, ¿persiste la condición más beneficiosa? Y acá podemos afirmar que sí, que persiste. Para la mayoría de la jurisprudencia, en los términos del artículo 7, 8, 12 de la ley de contrato de trabajo, también la 14250, artículo 7, bueno, ya vimos el tema del 6, etcétera, etcétera, persiste la condición. En castellano, esto quiere decir que esta condición previa, que fue superadora, no se la pueden sacar. Si se la sacan, hay tabla. Bueno, nulidad. Eso lo va a determinar la justicia. Pero obvio que no es tan fácil, ya lo vamos a ver con ejemplos cuando veamos el artículo 12 de la ley de contrato de trabajo. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que a veces también es una cuestión de prueba. O sea, hay una prueba de que a vos te daban más vacaciones que lo que dice la ley. Hay una prueba de esa condición. En el mundial hice un video sobre si te podían despedir por ver el mundial, básicamente. Y uno de los comentarios me dice, yo hace 10 años que trabajo en tal lugar y los últimos 2 mundiales los vimos en el trabajo. Y ahora salió una nueva disposición que decía que no los podíamos ver en el trabajo. ¿Está bien eso? De acuerdo a esto que acabamos de estudiar de la subsistencia, la condición más beneficiosa, de alguna manera, aunque esa cláusula no esté escrita, en los hechos, los usos y costumbres y las normas internas de la empresa era, vos podés ver el mundial mientras trabajás, entonces no te podrían sacar eso, eso sería una suerte de derecho adquirido. Pero, lo cierto es que a veces es una cuestión de prueba, vos podés probar que los últimos 2 mundiales los pudieron ver y que estaba todo bien, y si no lo podés probar estás medio al horno. Sin embargo, para mí es claro, si esa condición era parte del contrato de trabajo, después no te la pueden sacar. Trata documento,
Y antes de decirte lo más importante, recordá que este video está auspiciado por la Academia de Juristas. Con un pequeño aporte económico mensual, muy económico, a lo Netflix, vas a recibir más de 100 horas de clases en la Academia de Juristas, vas a apoyar este canal y también vas a poder tener clases en vivo y también te vas a poder unir a un grupo de WhatsApp de gente en tu situación que quiere ser laboralista. Oiga, ¿cómo hizo eso? Soy muy buen abogado. Y si no te querés sumar, al menos suscríbete, dale like y compartí este video. Y si te pareció un poco complejo esto de la condición más beneficiosa y cuándo se aplica y cómo se aplica, en el próximo video vamos a ver el principio de la norma más favorable. Otra de estas técnicas, otros de estos principios que emanan del principio protectorio, también conocido como indubio properario, en caso de duda, a favor del trabajador. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque y vos, jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Nos vemos en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo en el próximo video. Suscríbete, 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 suscríbete.